El Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Valparaíso y la Intendencia Regional dieron el vamos a la construcción de 455 viviendas destinadas a los afectados por el incendio de 2014 en la Quinta Región. Bueno, y para ahondar en este tema y otros, nos acompaña mañana en directo la titular del MIMBU, Paulina Zabal. Ministra, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenida. A pesar del resfrío. Bienvenida, ministra. Ministra, estas 455 viviendas forman parte de qué etapa, porque este es un proceso bien largo y nos gustaría poder estructurarlo en el tiempo y ordenar un poco las etapas que tiene este proceso de reconstrucción. Bueno, partamos por decir que el incendio, este gran incendio ocurrido en Valparaíso generó no solo muerte de algunas personas y daños gigantescos en la infraestructura, sino que también destruyó las viviendas de 3.110 personas, familias. Y entonces el proceso de reconstrucción nos enfrentó a una realidad compleja desde el principio, que era cómo brindábamos seguridad al proceso que iba a venir de reposición de las viviendas. Pero a la vez nuestro desafío era cómo atender las distintas situaciones que habían ocurrido. Y así entonces planteamos distintas alternativas y una de ellas era las familias, que eran aproximadamente el 50%, que podían reponer sus viviendas en los propios cerros porque los terrenos en los cuales estaban emplazados no solo eran de su propiedad, sino que además brindaban las condiciones de seguridad para poder reconstruir. Pero por otro lado nos encontramos que había aproximadamente 1.700 familias, un poquito más de 1.700 familias, que vivían en condiciones de allegamiento, o eran arrendatarios, o en lugares donde era inviable volver a construir. Y ese era uno de los puntos importantes del plan de reconstrucción, Exactamente. ¿No? Entonces, cuando nos hicimos cargo de esta situación, de estas familias, dijimos, bueno, tenemos que brindarles una oportunidad, y esa oportunidad consistía en un subsidio que les permitiera adquirir una vivienda nueva o usada, pero ya construida. Y bueno, partimos por revisar todo lo que existía en el mercado y así más de 700 familias ya tienen su vivienda. De estas familias encontraron una vivienda existente, la adquirieron, ocuparon el subsidio y ya están viviendo allí. Sin embargo, no existía una oferta de viviendas de ese tamaño en los alrededores de los cerros y en la propia comuna de Valparaíso. Y a un precio al que podrían acceder, por supuesto. Exactamente. Ministra, pero una duda anterior, ¿tenían títulos esas personas que estaban en sectores donde no se podía volver a construir por razones de seguridad? ¿Estaban ahí con título o eran personas que estaban en tomas? Muy pocas de ellas tenían títulos de dominio y la mayoría de ellas eran arrendatarios o eran allegados a otras viviendas. Entonces nos enfrentamos a la situación de decir, bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es generar una oferta de viviendas que le permita a estas familias adquirir una vivienda definitiva. Y ahí entonces el año pasado hicimos un concurso oferta al sector privado de proyectos habitacionales nuevos. Lo que ayer iniciamos y la primera piedra que pusimos es el inicio de 455 viviendas, de las cuales 315 van a estar en el sector de Rodelillo, Placeres, y 140 en Placilla, que son parte de este proceso. Entonces tenemos varios proyectos presentados por distintas empresas y estos son los dos primeros que están partiendo ahora con sus viviendas construidas y estamos en el proceso de evaluación. Nos quedan todavía por abordar aproximadamente 500 viviendas más. ¿A dónde están esas familias, ministra, hoy? Aquellas que van a eventualmente recibir estas 450 viviendas y las que vengan después. ¿Dónde viven hoy día? Las que no han encontrado. Exactamente, en distintos lugares. Por ejemplo, hay familias de ellas que están viviendo en viviendas de emergencia todavía, en los mismos cerros aledaños con su familia, pero que no pueden quedarse ahí porque el día que se construyan las viviendas definitivas ya no caben. Otras de esas familias están hoy día acogidas al subsidio de arriendo, que a través de la Intendencia de la región de Valparaíso, el gobierno les ha brindado un apoyo durante este periodo de transición. Otras han recibido el subsidio de acogida que les permite contribuir con recursos que el Estado brinda a la casa de un familiar que los acoge. O sea, estar allegado pero colaborando, digamos. Claro, y otros de verdad tenían posibilidades de quedarse en el caso de... Entonces son familias que están en distintos lugares, pero sobre las cuales nosotros nos sentimos absolutamente no solo vinculados, sino que también responsables de... Porque todas ellas tienen su subsidio en la mano, pero tenemos nuestra tarea, nuestro compromiso y nuestra finalidad es que ellos obtengan una vivienda, no solamente el subsidio. Entonces, en ese sentido, el generar una oferta para ellas es parte del trabajo del proceso de reconstrucción. Ministra,
Uno entiende que estos son procesos lentos a veces, ¿no? Que aquí además se quería hacer una suerte de modificaciones de diseño urbano, sí, de construcción en función de más seguridad, sí, mejores condiciones de habitabilidad, etcétera. Pero ha pasado más de un año de la catástrofe y recién están construyendo o iniciando a construir, iniciando la construcción, digo, de estas 455 viviendas. ¿Esos son los plazos normales, considerando la comprensible angustia o desesperación que pueden tener las familias que quieren una solución mucho más rápida? Yo creo que no solamente son los plazos normales, sino que son los plazos de cualquier proceso de construcción, pero también hay que poner en el otro lado de la balanza el que ya 700 familias están viviendo en su nueva vivienda y que de las familias que van a reconstruir en sus propios terrenos, también más del 50% ya ha tenido la asistencia técnica necesaria, ha evaluado sus proyectos, se han establecido las medidas de mitigación, tienen permiso de la dirección de obra y están construyendo. En este caso, en el caso de Valparaíso, hemos buscado congeniar en un mismo proceso 3 situaciones que no son tan fáciles de juntar. Una primera es generar condiciones de infraestructura diametralmente distintas a las preexistentes. Ajá. Y eso ha tenido que ver con inversiones en el campo de la infraestructura sanitaria, de la infraestructura vial, de los muros de contención, de la conectividad y grandes inversiones destinadas a encauzar las quebradas y evitar que de futuro vuelva a ocurrir aquello. Todo eso, toda esa inversión es una inversión que hoy día está en proceso de ejecución y en muchos de esos casos son proyectos que han requerido partir por el diseño porque ni siquiera existían. Ministra, simultáneamente a eso está el tema de la vivienda. Entonces, combinar la urgencia de la familia, que yo creo que usted tiene toda la razón, nunca un proceso de reconstrucción es lo suficientemente rápido respecto de la necesidad de la familia. Sí. Y ahí tenemos una brecha entre la tardanza de los procesos de generación de un proyecto habitacional y luego de la construcción, con los tiempos de una familia que ha vivido un trauma como este y su necesidad de volver a reponer su vida. Ministra, y a propósito de esa brecha, yo quiero llevarla a otro proceso de reconstrucción que está más atrasado porque fue una catástrofe posterior a la de incendio. Me refiero a lo que ocurrió el 25 de marzo-abril de este año en el norte. Leíamos en la mañana y nos sorprendía que el nivel de las platas comprometidas para la reconstrucción del norte se ha gastado el 7%. Y de hecho ese 7% proviene de platas que provienen desde la cartera de Interior, ni un peso desde la cartera de Vivienda. ¿Cómo se explica eso? No sé de dónde surge esto. El Mercurio. No he leído la nota del Mercurio. Me parece... Supongo que estamos hablando de Atacama, ¿no? Sí, claro, de los problemas de los aluviones ocurridos en marzo. No sé de dónde saca la nota del Mercurio. De verdad sería irresponsable responder eso. Es información de la Dirección de Presupuestos, por si acaso. Muy bien. En el caso nuestro, en el caso de Atacama, bueno, Atacama es un proceso muy distinto al Valparaíso. La situación de Atacama, si ustedes recuerdan, fue tal el colapso que significó el proceso del aluvión, que estuvimos más de un mes en las medidas de contingencia solo destinadas a poder acceder a los lugares y a un profundo trabajo del Ministerio de Obras Públicas para poder reponer la circulación, las vías del alcantarillado, etc. Luego de eso, hemos iniciado un proceso de reconstrucción y en el caso de Atacama, que son más o menos 8.000 y tantas las viviendas afectadas, ya llevamos aproximadamente 1.800 subsidios aplicados que tienen que ver básicamente con aquellos daños leves a las familias a las cuales les proporcionamos un subsidio para adquirir materiales de construcción que le permitieran reparar aquellos pequeños impactos sobre su vivienda. El senador Procuriza decía que hasta el momento no se ha levantado ni una sola vivienda en la región. ¿Es cierto eso? Es absolutamente efectivo. Levantar viviendas en la región de Atacama implica, en primer lugar, urbanizar terrenos nuevos para habilitar esas viviendas. Hoy día hemos iniciado el trabajo de un terreno en el sector 26 de octubre en Chañaral, también en Diego de Almagro, en un sector que se llama Torre Blanca, en El Salado. En Tierra Amarilla estamos evaluando un terreno porque hay condiciones de contaminación de los suelos que hemos tenido que evaluar previamente para asegurar Y en el caso de Copiapó estamos en una situación distinta porque teníamos en desarrollo un proyecto
de nuestro programa extraordinario de vivienda que debería permitir generar un stock de vivienda necesaria. Pero obviamente estamos en un proceso acelerado, en primer lugar de reparar los daños leves, en segundo lugar ya todas las familias que tienen reparación de daños menores están con asistencia técnica necesaria, asignándose los subsidios para iniciar los proyectos, y en el caso de los proyectos de construcción de vivienda nueva, los terrenos identificados y trabajando con los municipios. Ministra, yo creo que pretender que una vivienda se levante de la nada es precisamente caer en la misma trampa que después caemos cuando nos quejamos de la irresponsabilidad, la calidad, etcétera. Entonces, yo creo que hoy día hay que mirar el proceso de construcción de otra manera, que es, en primer lugar, cuáles son las condiciones que le podemos brindar de protección, de seguridad y de acogida a las familias en el proceso de la emergencia. En segundo lugar, cuál es la capacidad que tenemos de reponer el funcionamiento todo global de las ciudades. Y en tercer lugar, de hacer un proceso de transición que sea con seguridad, con dignidad para las familias, para asegurar que el resultado definitivo sea no solamente una mejor ciudad, sino que mejores viviendas. Entonces, pero ministra, considerando los dos casos, tanto lo de Valparaíso como este dato que publica el Mercurio hoy de la reconstrucción en Atacama, da la impresión de que al Estado le cuesta muchísimo enfrentar estas situaciones de emergencia con mayor celeridad o con la celeridad quizás que quisieran los afectados y las familias. ¿Tiene la capacidad del Estado para hacerse cargo de estos problemas? O sea, yo creo que hemos demostrado que tenemos capacidad para enfrentar 6 eventos en un año de muy distinta magnitud que han abordado a 7 regiones distintas, 16 comunas, 30.000 viviendas. Hemos estado en todos los lugares, hemos tomado medidas de contingencia que han posibilitado que la situación sea enfrentada con mucha dignidad. Si usted compara las capacidades que teníamos como Estado hace 10 años atrás para enfrentar las contingencias y lo que hoy día podemos disponer de apoyo, es diametralmente distinta. Hemos tenido procesos de evacuación impresionantes, como el tema de la erupción del volcán Calbuco. Yo tengo la impresión que solidarizando profundamente con las familias y buscando la mayor, yo diría, empatía con el proceso que ellas están viviendo, creo que nosotros tenemos que ser bastante justos y decir que como Estado hemos tenido un año muy complejo. El 27F fue otra desastre de gran tamaño que nos dejó múltiples aprendizajes, y si bien tenemos mucho que perfeccionar en nuestra institucionalidad, de hecho hay un proyecto de ley hoy día en el Parlamento tramitando la adecuación de la ONEMI, etcétera, creo que también tenemos que reconocer que la prontitud con que se han repuesto los servicios básicos, la capacidad de reaccionar inmediatamente, identificando y comunicando a las personas, levantar viviendas de emergencia, me parece que no comparto esta idea de decir que no tenemos esta capacidad. Bien. Lo podemos hacer mejor, evidentemente, vamos a cada vez haciéndolo mejor, y nunca los tiempos van a ser lo suficiente para la familia, eso también es verdad. Ministra, gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Que tengan un buen día. Buen día.